Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast en el que vamos a hablar de la obesidad en la adolescencia, pero me voy a focalizar más en temas que habitualmente no se hablan de la obesidad en esta etapa de la vida. Esto porque generalmente cuando uno va a escuchar grabaciones, videos, cuestiones en relación a la obesidad, se encuentra con, por ejemplo, hábitos alimentarios, cómo comer, qué hacer, ejercicios y un montón de cosas, y a veces no se abordan algunos temas específicos, que es parte de lo que ocurre en la cotidianeidad, es parte de las dudas que tienen los adolescentes, sus padres o quienes acompañan las crianzas en general. Así que bueno, justamente de este tema vamos a conversar hoy. Pónganse cómodos, escuchen tranquilos, porque la idea siempre de los podcasts que hago, mi intención es que puedan estar cómodos, tomándose algo, algún té, no sé, un café o algo como para escuchar tranquilos y poder pensar juntos algunas cosas en relación a este tema. Para quienes no me conocen, mi nombre es Mauricio Escarpelo, soy médico especialista en adolescencia de Argentina. En mi canal de YouTube, la idea es siempre como conversar de distintos temas de adolescencia que puedan ser de interés en general, y también de alguna manera lo uso como una biblioteca, ¿no? En donde tengo y voy poniendo distintos temas que pueden ser de interés y en el que a veces cuando tengo algún paciente o alguna familia o alguien que asiste a mi consulta y surge algún tema en particular, a veces les recomiendo por ahí ampliar o escuchar o ver algún video de los que tengo donde a veces, bueno, me puedo explayar más tranquilamente y poder conversar con ustedes temas como este. Así que bueno, vamos a ir encarando un poco este tema de la obesidad en la adolescencia. Una de las primeras cosas que observo en el consultorio es que a veces no se observa como un problema. Realmente la obesidad está muy naturalizada, ¿sí? E incluso a veces uno pregunta, ¿no? Si hay algún antecedente, algún problema de salud o algo en la familia, y, y aún quizás habiendo obesidad familiar, no se percibe como algo en lo que hay que trabajar, ¿no? En lo que hay que estar o hay que atender. Está como invisibilizada. Pero entre todas estas cosas que uno también va viendo, tiene que empezar a observar qué es lo que va pasando en relación a la obesidad. Y cuando pienso en esto y lo veo también en adolescentes, y a veces les pregunto, ¿la obesidad arrancó a qué edad? ¿No? Porque algunas veces hay chicos que, como dicen muchas familias, muchos padres, les cambió el metabolismo, o empezaron a comer de una manera diferente, entonces empezaron a ganar peso ya finalizando la infancia o entrando en la adolescencia. Y hay otros adolescentes que han tenido exceso de peso toda su vida o desde muy chicos. Y estas vivencias son importantes porque en todo ese transcurrir de tiempo van sucediendo cosas que de alguna manera van como impactando en todo este proceso de crecimiento, en hábitos y tantas otras cosas más, ¿no? Por ejemplo, tenemos adolescentes con exceso de peso que adquirieron, por ejemplo, ese exceso de peso en el último tiempo, por ejemplo, durante la pandemia, eh, o circunstancias muy particulares también. Hay veces que han incrementado peso en un contexto de estrés o de ansiedad, como puede haber sido el divorcio de sus padres o alguna situación estresante que ellos hayan vivido y, por ejemplo, canalizaron parte de esta ansiedad con la comida. Pero también es cierto de que algunos hábitos alimentarios de algunos adolescentes eh, hace que, por ejemplo, a ver, se los explico así, es en algunos casos, en la etapa de la niñez, tienen como ciertos hábitos alimentarios y cuando se produce la aceleración puberal, generalmente entre los 12 y los 14 años,
Naturalmente, hay una demanda metabólica mayor, es decir, que se requieren de muchos nutrientes para poder crecer. Por eso es que generalmente a esa edad se ve que comen mucho y justamente es un momento en el que están creciendo. Hay mucho gasto metabólico, entonces hay que compensarlo y hay que alimentarse adecuadamente. Y algunos adolescentes, después de que pasan ese periodo de estirón puberal, en donde las necesidades metabólicas bajan, en donde ya no requieren tanto nutrientes porque ya no están creciendo a la misma velocidad, siguen comiendo, digamos, con esas cantidades con las que venían antes, y eso hace que en algún lugar se empiece a acumular, ¿no? Esa es una de las cosas que observo con cierta frecuencia. Otra suele tener que ver con algún desorden o alguna disregulación en relación a la forma en la que comen, ¿no? Muchos periodos de ayuno, muchas horas sin comer, que de hecho hay adolescentes que incluso me dicen que tienen halitosis, ¿no? Como que tienen un aliento feo. eh, y a veces cuando les pregunto, ¿y con qué frecuencia comes? Y me doy cuenta de que comen eh, muy esporádicamente, cuando comen, comen mucho y después pasan muchas horas sin comer. Y eso también hay que considerar que en la cavidad bucal, digamos, hay una flora bacteriana que está, y esta flora, digamos, con el mismo alimento, es como que se va barriendo también. Entonces, por eso es una de las cosas también importantes en cuanto a la ingesta de alimentos, que es muy frecuente que cuando no ingieren alimentos con cierta frecuencia, que aparezca también un poco de halitosis o lo que comúnmente se conoce como mal aliento. Pero también tenemos adolescentes que tienen dificultades con el tema del exceso de peso desde muy chicos. Y acá también es un desafío, por múltiples motivos, porque a veces este exceso de peso desde chicos tiene que ver con toda una cultura familiar en cuanto a la alimentación. A veces también sus papá y mamá, digamos, o papá, mamá, depende cómo esté configurada la familia, o padre solo, madre sola, ¿vieron? Uno empieza a meter en estos temas y realmente no salimos más, pero bueno, ustedes me entienden hacia dónde voy. Eh, a veces ocurre que en la adolescencia, cuando todo el ámbito familiar tiene obesidad, hay quizás cierta cuestión con el comer, digamos, ¿no? Que viene desde muy chicos, como por ejemplo terminarse la porción obligatoriamente, o servir platos muy abundantes, que quizás para la familia es el plato adecuado, ¿no? O las porciones adecuadas, y tal vez sirven porciones de comida a un niño que son las que quizás son para un adolescente o son para un chico más grande, y no miden esos tamaños de porción, y hay como una cierta distorsión en ese sentido. O también, que es una de las cosas también más frecuentes, todo lo que tiene que ver con la calidad de los alimentos, o el procesamiento, porque hay alimentos que son muy ultraprocesados, que tienen mucha manufactura, mucha elaboración, y no son de lo más saludables que podamos considerar. Entonces, todas estas cosas que se empiezan como a gestar desde chicos van a ir repercutiendo después en la adolescencia. Sumado a esto, otra de las cosas que empieza a pasar y que uno ve o cuando converso con los adolescentes es que suelen haber transitado por varios nutricionistas, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando uno les dice, bueno, vamos a tener que ver el tema de la obesidad, vamos a tener que empezar a trabajar esto, y a veces los mismos padres dicen, sí, la vas a derivar con un nutricionista, o está bien, digamos, hay muchos nutricionistas, o hay veces que en determinados momentos de la vida ellos no enganchan con las cuestiones de la alimentación, quizás porque eran más chicos, quizás porque no les preocupaba este tema, o no les interesaba trabajar el tema de la obesidad, y a veces cuando son más grandes dicen, sí, la verdad que es el momento, y bueno, y se ponen a trabajar, y ahí la nutricionista le viene bárbaro, digamos, como para el tratamiento. Pero en lo habitual que yo veo son chicos que han pasado por muchas nutricionistas,
siempre como con cierto fracaso, desde ellos, de lo personal, dificultades para seguir los hábitos alimentarios o las recomendaciones que le daban. Y bueno, eso es un punto que es bastante interesante para hablar con ellos, como para ir analizando cuáles fueron las cosas que hizo que estos tratamientos o estos abordajes no prosperaran, ¿no? Y es ahí donde a veces yo me pongo a conversar con ellos o veo como para pensar cómo empezar a trabajar estos temas. Realmente a veces, y en lo personal, esto pasa también mucho con muchos profesionales de la salud, no tenemos el tiempo que quisiéramos. Yo ahora, en estos momentos o mientras pueda, estoy conservando, por ejemplo, un espacio para un abordaje más personalizado para adolescentes con obesidad, porque realmente me he dado cuenta de que para poder ayudarlos a cambiar hábitos se requiere de estar muy presente y de tener un acompañamiento muy cercano. ¿Y esto por qué también lo digo? Porque a veces uno puede dar indicaciones, que es lo que habitualmente se observa en muchos consultorios nutricionales, médicos y demás, como por ejemplo tenés que hacer ejercicio, no tenés que comer esto, tenés que comer aquello. Y bueno, y a veces son tantos los cambios que hay que hacer y realmente el cambio de hábitos no se da de esa manera tan bruscamente, sino que el cambio de hábitos en muchas ocasiones tiene que ser muy gradual, de a poco, y se tiene que ir generando la adherencia como para ir generando y motivando esos cambios. Entonces, por eso mismo yo en estos momentos empecé a trabajar, por ejemplo, con algunos adolescentes de esta manera, mucho más pautada, mucho más de una manera más amigable y más cercana a ellos, como para poder ir de armando de a poco estos cambios que van a ser buenos para su salud en general. Y es ahí donde uno se empieza a plantear, ¿no? ¿Qué cambios y cómo lo hago? Como por ejemplo ir de a poco, ¿no? Esta semana propongámonos generar este cambio y así muy pequeños, pero de alguna manera también ir incorporándolos. Bueno, esto es como un punto como para ir conversando, que eventualmente a quienes les interese podemos conversarlo en el consultorio y trabajarlo de esta manera. Y hay otras personas que no, que prefieren tener una visita con otra frecuencia porque eso les sirve también, ¿no? Bien, continuamos un poco. Otro de los temas que no se habla mucho en relación a la obesidad tiene que ver con lo que ocurre en relación a la autoestima. En adolescentes es muy frecuente todo lo que tiene que ver y va a repercutir la obesidad en cuanto al vínculo con sus pares. Por ejemplo, si estamos hablando en el verano, me encuentro a veces con algunos adolescentes que tienen exceso de peso, que no quieren ir al río, a la pileta, al mar, no quieren salir porque no se quieren exponer, no quieren ese momento en el que, no sé, por ejemplo, los varones o las chicas se sacan las remeras que quedan en malla, ¿sí? Y donde de alguna manera muestran su cuerpo. Y es ahí donde se sienten incómodos. Sumado a esto, en la adolescencia empiezan a aparecer otras cuestiones, como por ejemplo, en algunos varones está la ginecomastia o la lipomastia, que es como un incremento en el tamaño de lo que sería la región del pecho en los varones, un poco con ayuda de las hormonas, ¿no? Que esto a veces pasa y es transitoriamente. Tengo un video también en mi canal que pueden ver en relación a la ginecomastia. También la aparición de estrías, ¿sí? Porque la piel al estirarse y con el crecimiento pueden aparecer más estrías. Entonces todas estas cosas a muchos adolescentes les genera vergüenza. O también he escuchado algunas recomendaciones como en adolescentes con obesidad, recomendarles ir a la pileta, que está bien, algunos, quizás hay algunos que no tengan ningún tipo de inconveniente y se sientan cómodos y esté muy bien, pero hay otros adolescentes que imagínense que teniendo exceso de peso, ir a una pileta, para algunos adolescentes les resulta verdaderamente muy incómodo. Así que bueno, esto es algo que es una realidad que ellos transitan
Y después nos encontramos con los adolescentes que no quieren salir en el verano, ¿no? Que están como encerrados, que están en la casa y que no quieren salir. Y bueno, también tenemos que pensar que a veces ocurren estas cuestiones de vergüenza, de mostrarse frente al resto. Y no es solamente en el verano. Si nos ponemos a pensar en la cotidianeidad, otras cosas que suelen pasar. Por ejemplo, que quiere empezar una actividad física. O que a veces le dicen, mira, tenés obesidad, tenés que empezar un deporte. Y en realidad el concepto sería que tenés que empezar a moverte, tenés que empezar a hacer cosas, tenés que empezar a salir, a moverte, básicamente. ¿Por qué digo esto del deporte? Porque realmente tener exceso de peso y empezar un deporte, por ejemplo, nuevo que no conocen, algunos chicos los viven como una situación un tanto traumática, porque por un lado no tienen las habilidades del deporte, tienen que ir adquiriendo estas habilidades. Además, este exceso de peso de alguna manera sienten como que los entorpece o como que no rinden como ellos quisieran. Entonces ya ahí empiezan a sentir una diferencia en relación al resto o a los otros compañeros que no tienen exceso de peso y ellos mismos se empiezan como a apartar. Además de eso, a veces nos encontramos con compañeros o incluso a veces algunos profesores de educación física que les dicen a los mismos chicos que elijan a sus compañeros, por ejemplo, para armar grupo. ¿Y qué ocurre? ¿Qué es lo que suele pasar? Los adolescentes se van eligiendo entre ellos quienes quieren que vayan en un grupo o en otro y muchas veces dejan al adolescente que no tiene las habilidades que ellos buscan o quieren o no tiene las condiciones físicas para el final. Bueno, todas estas cosas ya sabemos cómo van a impactar. Van a impactar de una manera que esto, a ver si le pasa a cualquier persona, eh, algún tipo de sensación o de emoción va a sentir. Imagínense cómo puede sentirse un adolescente que tiene exceso de peso y que cada vez que tiene que hacer una actividad física se cansa, digamos, de una manera más rápida que el resto, porque justamente por el exceso de peso tiene un rendimiento que tal vez no es el de una persona que tiene un peso acorde a su edad, a su altura, a su sexo y demás. Entonces se cansa, quizás también no, si nunca practicó el deporte o la actividad física, quizás no tiene la habilidad técnica que requiere determinado deporte. Bueno, y todos estos motivos son los que hay que ir trabajando gradualmente. Y es acá donde tenemos que pensar siempre en qué deporte, en qué lugar, con qué profesor y con qué compañeros va a estar. Porque todo este contexto es el que va a hacer, por ejemplo, la adherencia a la actividad física. Entonces no es simplemente que tiene obesidad, tiene exceso de peso y decimos, bueno, tenés que empezar un deporte. Y termina con ese deporte, con cualquier compañero y con cualquier profesor. Y acá viene el concepto de la prescripción física o la prescripción adaptada, ¿no? ¿Qué significa esto? Que la prescripción es de alguna manera individualizada, es decir, ¿qué es lo que necesita esa persona? ¿Sí? Y esto yo a veces lo converso con los adolescentes porque son muchas de estas cosas que les voy contando, cosas que uno se encuentra en el consultorio y que no las hablan en frente de los padres, incluso a veces se angustian o hacen relatos de cosas que le han dicho o comentarios que escuchan, porque muchas veces están haciendo alguna actividad física y ven gestos de sus compañeros o alguna cuestión de burla o cuestiones que surgen y tienen por un lado al médico diciéndole tenés que hacer actividad física, los padres diciéndole te tenés que mover y por el otro lado ellos intentando hacer su esfuerzo pero se encuentran con todo este contexto social que es complejo, un profesor que mira para otro lado y que le dice a los chicos bueno armen grupo o que fuerza a un chico que está haciendo su mejor esfuerzo, digamos, para poder rendir en el deporte, pero su estado físico no le permite tener un rendimiento quizás como otros chicos. Entonces, todas estas cosas a veces son importantes conversarlas con ellos para ir generando de alguna manera y que ellos mismos puedan ir comprendiendo
estas cuestiones que tienen que ver con este proceso y las diferencias que pueden haber en lo que a veces otras personas piensan o dicen, pero tratar de conversar con ellos que están trabajando por ellos mismos y también a veces coordinar con los profesores y cosas que a veces tienen que saber de cómo abordan estas situaciones, ¿no? Todas estas cosas me ha llevado muchas veces a recomendarles a los chicos que empiecen a moverse solos o en sus casas, ¿no? Que empiecen a hacer como un movimiento de ellos, como una cuestión más preparativa. ¿Esto por qué? Porque no es lo mismo salir de la casa y de no hacer nada o estar sin hacer actividad física durante mucho tiempo y de un día para el otro empezar una actividad física en un club, ¿no? O con un grupo de amigos, de gente que a algunos chicos les puede resultar muy bien, porque a veces hay grupos que son muy buenos o que son muy inclusivos y que se los acompaña muy bien, pero sabemos que hay otros que no. Entonces hay que ir viendo cómo va vivenciando y cómo es un poco la historia deportiva de ese adolescente con obesidad. Porque si justamente veníamos hablando por ejemplo, me ha pasado que me dicen que abandonaron varios deportes y parte de las experiencias en los deportes tiene que ver un poco con esto de la frustración, del no haber rendido como ellos querían y bueno, de todas estas cosas. Entonces ahí uno dice, bueno, a ver cómo podemos empezar a encarar. Y a veces tiene que ver con esto, con, bueno, empezá a moverte. A ver, ¿qué cosas podemos hacer? ¿Cómo podemos ir logrando distintos objetivos, ¿no? Y esto es parte de lo que trabajo a veces de una manera más individualizada con ellos cuando hago estos seguimientos en relación a obesidad y donde vamos fijando metas y cosas como para que ellos puedan ir logrando esos objetivos que quieren. Y una vez que ellos empiezan a notar estos cambios y estas diferencias en cuanto a que empiezan a rendir mejor en la actividad física del deporte, eso les da más confianza, les mejora la autoestima e incluso eso les permite ingresar o empezar una actividad física como con más fuerza, ¿no? Como con una autoestima más alta y les mejora la adherencia a la actividad física. Acá también me encuentro muchas veces con padres que dicen, sí, yo le digo que salga a caminar conmigo, ¿no? Invitándolos a caminar. Y bueno, en algunos casos puede llegar a ser, o algunas veces quizás, pero también tenemos que lograr, por un lado, que ellos lo hagan por su propia cuenta o que se junten con sus amigos o que busquen gente de su edad, ¿no? Así como los adultos, si quieren salir a caminar, pueden juntarse con sus amigos o gente de su edad. Porque también tenemos que recordar que hay algunos adultos que buscan en sus hijos esos amigos que no tienen, ¿no? Después nos encontramos con esto de que yo con mis hijos nos hablamos y nos conversamos todo, y está bien, seguramente, está bueno que conversen un montón, pero sabemos que los adolescentes jamás o nunca en general, en lo que yo veo en la práctica, le cuentan todo a los padres, ¿no? Siempre hay cosas que no se cuentan y a veces son cosas de la intimidad. Y a ver, esto todos hemos sido adolescentes y sabemos que algunas cosas se cuentan con los padres, otras no. Habrán padres que son más, menos abiertos y hará que se cuenten más, menos cosas. Pero es importante que los adolescentes conserven un espacio propio de ellos, que puedan vincularse con pares y, y a veces incluso generar esta motivación también para que sea una iniciativa de ellos. Este tema de abordar el exceso de peso también a veces requiere una preparación, porque no es cualquier momento, no es que hay adolescentes que uno les dice, eh, bueno, tenés que empezar a hacer un montón de cosas o actividad física, moverte, bueno, estas recomendaciones generales que uno escucha y es casi como que le entra por un oído y le sale por el otro, ¿no? Es como que no es el momento o no lo perciben como un problema. ¿Y esto qué significa? Que hay que trabajarlo, ¿no? Y hay que trabajarlo para que empiecen a visualizar el impacto que esto tiene en su salud y, digamos, y los beneficios que tiene tener, por ejemplo, una alimentación saludable o hábitos saludables en general. Así que fíjense cuántas cosas que hay para charlar o para hablar de esto, ¿sí?
Así que generar los cambios realmente, y para mi gusto, tienen que ser cambios progresivos, lentos, pero seguros. Perdón. Así que esto es una de las formas de trabajo, ¿no? Porque, como les decía, hay adolescentes que tal vez tienen determinados hábitos y en algunos casos me ha pasado que por ahí van con algún nutricionista y tienen como la alimentación en algunos casos muy estructurada y es muy difícil, la cumplen un tiempo y después ya no pueden. Eh, Esto para algunos casos, ¿no? Para otros realmente les resulta muy útil tener ese orden, ¿no? Así que por eso es muy importante ver caso a caso cómo es cada adolescente e ir viendo qué es lo que más le serviría a cada adolescente o adolescente y familia, ¿no? Porque hay veces que el abordaje tiene que ser familiar. Bueno, sin dudas de esto hay un montón de cosas para hablar porque realmente son temas muy extensos y los invito si quieren en los comentarios pueden dejar algún comentario o algún tema que por ahí les gustaría como que pueda abordar un poco más en relación al exceso de peso y la obesidad, por ejemplo. Em, y bueno, y desde luego que si llegaron hasta este punto de este podcast que vengo conversando y compartiendo con ustedes, que venimos conversando, es porque sin duda les interesó. Y si se les interesó, los invito a que se suscriban o que le den me gusta o que compartan este video, este podcast con otras personas que crean que les pueda resultar de utilidad. ¿Sí? Bueno, los invito a seguirme en mis redes sociales, como les decía, que estemos en contacto y que podamos seguir conversando de muchos temas de adolescencia que, que, bueno, son tan importantes y que muy poco pareciera que se habla en algunos espacios, ¿no? Eh, Bien, no mucho más. Espero que les haya gustado y nos veremos en otros podcasts para hablar de otros temas. Anoten o denle un me gusta si quieren a este video y anoten todas las cosas que les interesaría que sigamos conversando. Nos vemos. Adiós.